Días a todos. Bueno, chicos, vamos a comenzar con nuestro trabajo del día de hoy. La vez pasada, vamos aquí a hacer un recorderis rápido, teníamos estos elementos básicos, ¿cierto? Habíamos hablado de elementos que simplemente nos iban a generar y nos iban a ayudar a colocar los objetos de forma tridimensional. Teníamos cuadrados, triángulos, círculos y rectángulos, que en este caso se convertían en cubos, pirámides, esferas y rectángulos. Cada uno de estos elementos empezaba a tener unas características diferentes, que en este caso venían a ser las caras o las diferentes caras que podía tener cada una de estas. En este caso, el cubo pues tiene tres caras en esta posición como lo estamos viendo. Esta pirámide tiene dos caras. El círculo, para convertirse en esfera, simplemente le trazábamos esos ejes verticales y horizontales. Dentro de cada uno también los colocábamos. Y el rectángulo era muy parecido al cuadrado, pero pues con su forma rectángulo, que vendrían a ser estas tres caras, igual que tiene el cuadrado, ¿cierto? Entonces cada uno de estos elementos tenía sus características que lo diferenciaban y que lo hacían tridimensional o volumétrico en este caso, ¿cierto? Estos elementos pues son simples y básicos hasta este punto. Ahora, Profesor, cuando yo... Señor, cuéntame. discúlpame, es que yo ya lo hice el dibujo que te quiero mostrártelo, que tú No, hiciste. ahorita, Federico. Míralo, míralo, Listo, míralo. déjame terminar de explicar y ahorita me muestras lo que hayas hecho. Entonces, teníamos estos objetos básicos que ya habíamos convertido en 3D. ¿Listo? Eso ya lo hicimos. Eso ya lo tenemos claro. Ahora, estos objetos tridimensionales, cuando los tomamos o cuando los tenemos dentro de nuestro espacio, decíamos que esos elementos podíamos convertirlos en un personaje. En este caso, teníamos por acá a este señor, el señor Cubo. ¿Listo? Que tenía, en este caso, de frente diferentes ejes con los cuales podíamos modular o mover ese elemento para poder generar un objeto tridimensional. Ahora, estos objetos, cuando los movemos, cuando los empezamos a rotar y los convertimos en elementos tridimensionales, empezamos a ver diferentes partes de estos objetos, ¿cierto? Yo les explicaba la vez pasada que en este tipo de caras, cuando los convertíamos en tridimensionales, empezábamos a ver solamente una parte o un lado de las caras. En este caso, veíamos solamente una oreja, veíamos los ojos, la nariz y pues ese tipo de elementos, ¿cierto? Esos continuaban siendo visibles, pero digamos en este caso ya no se veía esa oreja, ya se perdían ese tipo de elementos. Entonces, cuando teníamos ese tipo de objetos, hablábamos de los objetos o los elementos que componían a cada uno de esos objetos, ¿cierto? Entonces, si en algún punto veníamos a tener este tipo de comportamientos volumétricos, como la esfera que tengo aquí abajo que estoy moviendo, ¿cierto? Ese tipo de elementos volumétricos ya empezaban a tener este elemento que sobresale, que empieza a generar ese volumen y empieza a generar esa tridimensionalidad sobre este objeto. Como ustedes ya hicieron, una lista de 5 elementos, ¿cierto? 5 cubos, 5 pirámides, 5 esferas y 5 rectángulos tridimensionales. Vamos a tomar como referencia esos objetos y sobre esos vamos a empezar a dibujar. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a trabajar aquí. Listo. Tengo mi Canvas nuevo y vamos a empezar a trabajar. Vamos a tomar cualquiera de esos objetos que convertimos en volumétricos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el rectángulo. Este rectángulo decíamos que tenía 3 caras en este caso. Teníamos unos ejes que me permitían hacer que este objeto tuviese el volumen, ¿cierto? Entonces, lo que hacía era que esa cara que tenía de frente, en este caso, vamos a hacerla aquí como referencia, el rectángulo que tenía frontal tenía unos ejes verticales, horizontales,
que me determinaban las diferentes alturas de los objetos. Habíamos dicho que simplemente íbamos a hacer ojos, nariz y boca, ¿cierto? ¿Dónde disponíamos de estas líneas? Donde quisiéramos. ¿Listo? Esas líneas podían quedar ubicadas en cualquier punto sobre este eje vertical o sobre esta línea que está de forma vertical. Ahora, tomamos esta cara que tenemos acá, todo este objeto, todo este elemento que tenemos acá, y lo vamos a colocar aquí de forma tridimensional. Entonces, lo primero que hacíamos era colocar esta cara en forma diagonal. Empezábamos a completarla con su volumen, ¿cierto? Repetíamos esta misma cara hacia el otro lado y colocábamos una tapa acá encima. ¿Listo? Entonces, ya teniendo... Parece como un cubo. Correcto, Federico, es un cubo, pero rectangular. Es un rectángulo, ¿listo? Tiene las mismas características que el cubo, fue lo que acabo de decir, ¿vale? Tal cual como teníamos el cubo. 3 caras, 1, 2 y 3. ¿Listo? Sobre este objeto trazamos esos ejes verticales y esos ejes horizontales, tal cual como los tengo aquí, en esta figura. ¿Cierto? En la figura 1. Tal cual como tengo en esta figura, voy a colocar esos ejes aquí, sobre este rectángulo. De esta forma ya puedo empezar a colocar objetos tridimensionales. ¿Qué objetos tridimensionales o qué objetos volumétricos puedo colocar aquí? Entonces, si yo tengo esta referencia de frente, ¿cierto? Voy a colocarle elementos. Entonces yo voy a decir que la nariz de este objeto es así de grande. Tiene un narizón que va desde las cejas hasta el borde de su nariz. Va a tener ojos redondos o ovalados, ¿cierto? Van a ser simplemente óvalos, en este caso, los ojos de este objeto. Va a tener una boca pequeña aquí en la parte inferior. Por aquí la sombra de la boca, ese tipo de objetos. Va a tener unas orejas pequeñitas por acá en el medio. Va a tener cejas pobladas. ¿Sí ven? Unas cejas muy pobladas. Y ese objeto lo vamos a pasar o lo vamos a convertir en un elemento tridimensional. Vamos a hacerle cabello. Vamos a hacerle un peinado. Cabello corto. ¿Cierto? Entonces por acá le vamos a hacer sombras a ese cabello, porque lo tenemos ahí de lado para que se referencie que está en volumen, ¿cierto? Simplemente líneas que me van generando ese tipo de volúmenes. Y vamos a hacer la cara. Entonces acá en la parte de la cara, simplemente continuamos con nuestras líneas, ¿cierto? Y hacemos el mentón. Podemos hacerle un cuello. Puede tener el mismo ancho ese cuello o puede ser mucho más delgado. Listo. Ya tengo mi personaje inicial. Tiene unas características que acabo de decir. Entonces tiene ojos ovalados, esa nariz grande, una boca mediana o pequeña, unas orejas pequeñitas por acá, en el medio de todo el objeto, en el medio de todo el rectángulo. Y tenemos por aquí su cabello. Ahora, todos estos objetos que tengo acá los vamos a pasar para acá, para este elemento tridimensional. Lo primero que vamos a dibujar va a ser esa nariz, va a ser ese mismo óvalo, pero ya lo vamos a hacer de forma que se vea volumétricamente. ¿Sí ven? Ahí ya empezamos a tener el volumen del objeto. Ya no estamos viendo un objeto plano, como el que tenemos acá al lado izquierdo, sino ya empezamos a tener un objeto volumétrico dentro de este espacio. Entonces, vamos a colocar un ojo aquí sobre estos ejes. Siempre mantenemos esos ejes de acuerdo a lo que estábamos dibujando. Vamos a colocar el otro ojo por acá.
va a quedar un poco oculto por la nariz, sus cejas, súper pobladas, gruesas, otra ceja por acá, su boca pequeña y sonriendo, ¿sí ven? Y todos esos elementos van a quedar ahí colocados de esta forma. Entonces, cuando vemos estos objetos, nos damos cuenta que podemos empezar a rotar estos elementos y los empezamos a mover dentro de un espacio. Este espacio pues está definido ya sea por el objeto en el que estamos dibujando o por un espacio X en el que estemos dibujando completamente. La oreja, dijimos que estaba por acá en la mitad, vamos a hacer simplemente un óvalo, que va a ser esa oreja, ¿cierto? Bastante pequeña, no vamos a hacer nada tan exagerado, y el cabello. Entonces, tenemos acá esta parte redonda del cabello, vamos a tener aquí lo mismo en nuestra parte de la frente de nuestro personaje. Vamos a recorrer, vamos a sacar las patillas. Y acá, ¿eso qué es? Señor. ¿Eso qué es? Parece como un cabezón. Sí, profe, ¿qué son patillas? Las patillas, ¿qué son patillas? Son esta parte del cabello, lo que está al lado de la oreja, delante de la oreja. Ah, ya. Eso se llaman patillas en los caballeros, bueno, en las mujeres también. Pero generalmente los que más tenemos patillas son los hombres porque tenemos barba. Entonces por acá puede ir una barba, ¿cierto? ¿Nosotros tenemos barba o el dibujo tiene barba? Nosotros y este dibujo también tiene barba. ¿Listo? Le dice barba también. Y aquí, en este lado, empezamos a tener diferentes elementos en cuanto a la cara. Entonces, aquí, a este lado, vamos a trabajar elementos ya mucho más suaves, mucho más anatómicos en cuanto a la forma de la cara. ¿Sí ven? Vamos a hacerle barba a este señor acá también. Vamos a ocultarle toda su carota. Y le vamos a dejar más bien una barba. ¿Listo? Entonces acá tiene su barba, tiene su rostro cubierto con cabello y ya empezamos a ver ese objeto. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos un objeto tridimensional. Aquí en esta parte vamos a unir, en este caso, vamos a unir esta barba por acá, cerca a la oreja, porque este elemento casi que llega hasta acá arriba y se une con el cabello. ¿Listo? Ahí eso me genera el mentón. Entonces por acá iría el cuello de este personaje, ya iría por acá más abajo, dentro de esta misma parte, podríamos tener ese cuello. Acá en el que está de frente quedaría oculto la parte del cuello porque simplemente la barba no nos deja ver. ¿Listo? Solamente tiene barba en la parte inferior, no tiene bigote. ¿Listo? Entonces, ahí ya empezamos a ver cómo este objeto se convierte en un elemento tridimensional. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Voy a ponerlo aquí. Perdón, ahora sí. ¿Listo? Entonces, ahí ya vemos cómo estos elementos empiezan a tener esa volumetría, empiezan a tener esa tridimensionalidad y vemos cómo esos objetos adquieren volumen y empiezan a tener movimiento. En este caso, ese movimiento pues es esa rotación que le estamos dando a la cara o a ese objeto que estamos haciendo. Eso lo podemos hacer con cualquiera de los elementos que dibujamos, ¿cierto? En este caso se puede hacer ya sea con el rectángulo, con los óvalos, con los cuadrados o con los triángulos. Entonces, por ejemplo, si tenemos el triángulo o si tenemos ese elemento también tridimensional, que en este caso hablábamos de un objeto
que tuviese una forma piramidal, ¿cierto? Entonces teníamos la pirámide por acá arriba, vamos a hacerlo acá. Tenemos acá la pirámide. Listo. Queda un poquito torcida. Listo. Entonces, tengo mi pirámide, perdón. Tengo mis ejes principales, ¿cierto? Que en este caso, si veo el triángulo de frente, era esto. Un eje acá, vertical, unos ejes horizontales que me determinaban los diferentes objetos. Entonces, esos mismos ejes los coloco aquí sobre mi pirámide. En alguna de las dos caras, puede ser en esta cara o en esta cara, no importa. Cualquiera de los dos lados me funciona. Lo mismo en el rectángulo o en cualquiera de las figuras que yo esté utilizando. Aquí ya me voy a inventar algo. Vamos a hacer algo mucho más diferente dentro de este objeto. Entonces, digamos que este personaje puede tener lentes. Entonces, cuando lo veo de frente, simplemente veo círculos, ¿cierto? Tiene una nariz pequeña y una sonrisota grande. Orejas aquí al lado de los lentes y tiene un mechón de pelo por acá arriba. Listo. Y su cara se completa aquí abajo. Parece el señor Cebollín. ¿Listo? Entonces, este objeto, cuando los vemos redondos aquí de frente, ¿cierto? Cuando los volvemos, cuando los inclinamos o los movemos de tal forma que queden en una diagonal o que se vean de lado, esos círculos se convierten en óvalos. Recuerden que es un óvalo, ¿cierto? Tenemos un círculo redondo, un objeto circular redondo, que pena el círculo tan feo, hacemos uno más bonito. Listo, un círculo circular. Bueno, pude hacer círculos. Ese círculo, listo, tenemos ese círculo. Y el óvalo. Entonces, el óvalo, recuerden que es como un círculo, pero achatado. O sea, comprimido o espichado por alguno de los lados, ya sea de forma vertical o de forma horizontal, ¿cierto? Entonces, lo espichamos por aquí y queda convertido en un óvalo. Este tipo de elementos, los circulares, cuando los vemos de esta forma, empezamos a verlos como óvalos. ¿Listo? Entonces, estas gafas ya no se ven redondas completamente, sino se empiezan a ver ovaladas. Vamos a hacerle la nariz a este señor. ¿Listo? Una nariz pequeña, pero también vamos a generar ese elemento con forma de C. Entonces aquí va a tener como forma de C ese objeto. ¿Listo? Pequeño, normal, listo. Tiene ojos. Tiene por allá sus ojos, se alcanzan a ver a través de los lentes. Sus orejas pequeñas van a estar aquí a la altura de las patas de las gafas, de donde se sostienen. ¿Listo? Al otro lado igual, pero esa no la vemos. El pelo, pues simplemente vamos a tener un cabello. Lo mismo, baja hasta acá, la patilla, sube el cabello y tenemos ese pelo despeinado y extraño de este personaje. ¿Listo? Completamos la cara y mantenemos esta forma redondita que habíamos hecho acá abajo, ¿cierto? Aquí, estas partes de los cacheticos acá. Y lo mismo a este lado. El mentón lo habíamos dejado por separado. ¿Sí ven? Aquí, esta parte del mentón, la barbilla, iba quedando ahí separada. Y listo, ya tenemos nuestro segundo personaje.
Entonces aquí podemos pintar todo este cabello si queremos de negro o de algún color en específico. Ese objeto ya cuando lo tenemos separado, ¿qué nos falta ahí? La boca. Listo. Trazamos nuestra boca, hacemos como unas comisuras a los lados y listo. Ya tenemos nuestro objeto visto tanto de frente, en este caso visto de frente y visto en 3/4. Ahí ya podemos ver cómo esos objetos y cómo esos elementos se empiezan a comportar dentro de estos ejes y dentro de estos elementos básicos que consideramos tridimensionales. Una pregunta, profesor. Señor Federico, cuéntame. Lo que estás dibujando con triángulos del dibujo o con la barbilla que me está explicando, ¿así lo vamos a hacer con la misma hoja? En la hoja de ustedes van a hacer sus personajes. ¿Se acuerdan que ustedes habían dibujado algo la vez pasada? No la clase anterior, sino la anterior a esa, que habían dibujado Sí. Figuras que usted dibujó un personaje ahí bien interesante. Sí, me acuerdo. Y esos elementos son los que vamos a ir rotando. ¿Listo? Esos dibujos son los que vamos a ir rotando y son esos personajes los que vamos a ir moviendo de esta forma. ¿Listo? Entonces, de esa forma van a ir rotando los objetos y los van a ir moviendo dentro del espacio. Con cada uno de esos elementos, pues lo van a hacer. Entonces, si tenemos una esfera, en este caso, si tenemos una esfera, pues simplemente dibujamos la esfera. Listo, dibujamos la esfera. Déjenme aquí un segundito. Listo, entonces tenemos la esfera. Opa. Espérenme un segundo porque esto se me desconfiguró un poco. Listo. Bueno, no importa, vamos a continuar acá. Entonces, tenemos nuestra esfera y ese objeto, simplemente trazamos nuestras líneas, nuestros ejes dentro de este objeto. Empezamos a trazar esos ejes, tanto verticales como horizontales. Ahora, esos elementos que estamos trazando acá nos permiten modular y mover ese objeto de acuerdo a los ejes que teníamos de frente, ¿cierto? Entonces, por acá, este eje, si vemos este objeto de frente, técnicamente se vería de esta forma. Un círculo con una cruz enfrente, nariz y boca. Nariz y boca por aquí abajo. ¿Listo? Pasamos a nuestro elemento principal. En este caso vamos a trabajar con el negro, en color negro, y lo mismo. Pasamos nuestro personaje, el que teníamos aquí. Pasamos nuestro personaje que teníamos acá, ¿cierto? Vamos a hacerle su nariz, su boca, sus orejas. Este vamos a dejarlo sin cabello. Y va a ser técnicamente totalmente redondo ese objeto. Entonces, su nariz igual, en esta parte. Sus ojos, un poco más grandes,
los que estamos haciendo normal. Tu boca por aquí abajo. Y en este caso, como la tiene abierta o un poco abierta aquí, vemos ese volumen que empieza a generar ese objeto. Sus cejas, en este caso vamos a dejarlo con una sola ceja. Entonces, vamos a dibujar solo una ceja. ¿Listo? Su oreja, siempre las orejas aquí al lado. Y si se fijan bien, en todos los que hemos hecho aquí, tridimensionales o en 3/4, solamente tienen una oreja. Solamente se ve una oreja a un lado. La otra no se alcanzaría a ver porque está cubierta por el resto de la cara. Vamos a generar por acá la cabeza. Y listo. Ya tenemos nuestro personaje completamente redondo. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos viendo cómo estos objetos y cómo estos personajes o cómo estos elementos empiezan a funcionar tanto frontal como en 3/4. Ahí vemos que esos elementos pues se pueden ir moviendo y se pueden ir generando objetos bastante interesantes y elementos pues de mayor interés. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos?